Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos quienes se conectan de manera sincrónica a esta recuperación de clases. Hoy día vamos a analizar elementos relacionados con la problemática ocupacional. Eh, a esta clase ustedes ya le han entregado el informe número 2, ¿no es cierto?, en donde hemos analizado las distintas dimensiones que están y operan dentro de lo que es una problemática ocupacional. Particularmente dentro del proceso de evaluación de terapia ocupacional, ¿no es cierto?, nosotros hemos analizado y hemos visualizado ciertos elementos que están desde antecedentes personales, antecedentes sociofamiliares, funciones corporales, destrezas, ¿no es cierto?, relacionados con lo motor, lo sensorial, lo físico, para ahondarnos a posterior con respecto al perfil ocupacional, que lo desglosamos más o menos en elementos que tienen que ver con historia ocupacional, patrones de ejecución y evaluación de las áreas en general, las áreas de la ocupación, ¿no? Esto va a representar una síntesis que eventualmente es un resumen diagnóstico respecto a las problemáticas que ustedes visualizaron, o respecto de las situaciones, ¿no es cierto?, sensibles que afectan el desempeño ocupacional de la persona. Y eventualmente viene la parte de la problemática ocupacional. A la segunda entrega, esta problemática ocupacional se aproxima mucho a lo que eventualmente nosotros estamos y esperamos que ustedes puedan desarrollar. Por tanto, felicito en general a los grupos que han presentado y han puesto tiempo y dedicación a construir, ¿no es cierto?, un informe que sin duda eh, está respondiendo un poco a los objetivos que perseguimos en la asignatura en general. La multidimensionalidad de esto también es un proceso, ¿no es cierto?, cognitivo de razonamiento que en general todos los grupos presentan. Por tanto, creo que vamos avanzando muy bien en ese sentido. Y para seguir aclarando los conceptos, ¿no es cierto?, nos aventuramos un poco a oscuras respecto de cómo ir evidenciando elementos relacionados con el informe, con las evaluaciones, luego la síntesis, la cambiamos a problemática, hicimos una tutoría individual en donde cada uno también tuvo ciertas recomendaciones y ciertos consejos respecto de cómo estructurar, describir el informe en particular. Ahora nos vamos a centrar particularmente en cómo entender la problemática, y esta problemática necesariamente la tenemos que atender en función de lo que hemos venido entendiendo respecto de los conceptos de ocupación, desempeño ocupacional, y toda un poco la teoría que hemos pasado principalmente desde epistemología y en particular desde estudios sobre la ocupación. Recordarán la clase, ¿no es cierto?, sobre, respecto a ocupación, respecto de las conceptualizaciones de ocupación, ¿no? Hubieron dos clases en estudios sobre la ocupación donde hablamos y profundizamos sobre ese ámbito en particular. Entonces aquí la idea es poder entonces instrumentalizar esa noción teórica respecto de lo que visualizamos, entendemos y hacemos. Y desde ese punto de vista, la invitación entonces es a poder vincular. Y ahora lo que vamos a realizar es hacer un repaso general sobre estas dimensiones, ¿no es cierto?, sobre esta lógica de cómo construir, y vamos a sacar ejemplos también de los mismos informes, por supuesto en forma anónima. Se hizo una selección de ciertas problemáticas que estuvieron más o menos integradas en lo que se solicita o lo que se espera, para poder, ¿no es cierto?, desde ahí poder construir una problemática que más o menos responda, ¿no?, a las exigencias o responda a lo que estamos planteando desde esta multidimensionalidad de factores. Bueno, lo primero que vamos a analizar está situado principalmente desde sobre el desempeño ocupacional, ¿no? Y el desempeño ocupacional se va a describir como un proceso durante el cual las personas se motivan y realizan ocupaciones de acuerdo con la trayectoria en la que intervienen sus capacidades, las exigencias ocupacionales y los estímulos del medio ambiente por el cual se construyen significados de vida. Esto lo hemos tenido, esta conversación la hemos tenido con anterioridad y también en un principio, en donde visualizamos cuáles son los aspectos que influyen en el desempeño, y ustedes acertadamente establecieron elementos que tienen que ver con la persona, tienen que ver con la ocupación y tienen que ver con el contexto, ¿no? Esta propuesta que establece Trujillo en el 2002 viene muy del ámbito, ¿no es cierto?, del modelo canadiense de desempeño humano. ¿Por qué? Porque se establecen elementos que tienen que ver con lo social, con lo espiritual y con los ambientes también determinados en forma específica. Aquí, ¿no es cierto?, la interacción de estas variantes va a influir en lo que es el desempeño ocupacional y cómo lo vemos. Llevado a los casos y a las situaciones de salud que se expusieron, eventualmente, ¿no es cierto?, todos llegaron a la conclusión de que existían elementos del desempeño ocupacional que estaban absolutamente alterados, ¿no es cierto?, y que de alguna forma influían en el bienestar de la persona. Ahora, ¿desde dónde? ¿No? ¿Desde qué lugar
en términos de ocupación podemos situar esto, ¿no? Hubieron aproximaciones bastante certeras respecto de esto, y otras no tantas. ¿Pero por qué? Porque en definitiva no había una pauta. Por tanto, la idea ahora es poder evidenciar esta pauta, evidenciar estas características, y que de aquí en adelante, tanto el trabajo grupal que realicen como los individuales a futuro, tengan en cuenta, ¿no es cierto?, estas recomendaciones que vamos a pasar a continuación. Esto lo pasaron en taller de análisis de la ocupación, también lo vimos de alguna manera en estudios sobre la ocupación a nivel general, pero aquí es importante situarnos también respecto a los parámetros e identificación de las dificultades en términos conceptuales. ¿Vamos a hablar de la ocupación, vamos a hablar de la actividad o vamos a hablar de la tarea? Cuando estamos evidenciando un proceso de diagnóstico, un proceso de evaluación, necesariamente tenemos que hacer, ¿no es cierto?, esas diferencias. ¿Por qué? Porque en definitiva el evidenciar, por ejemplo, alteraciones en la tarea puede establecer un aspecto súper específico respecto del desempeño global o el desempeño ocupacional global de una persona. Cuando hablamos de una actividad, estamos estableciendo elementos mucho más generales, ¿no? Que al situarse dentro de un contexto y dentro de un significado van a construir una ocupación, ¿sí? Por tanto, la idea es poder, ¿no es cierto?, generar esta lógica, ¿no es cierto?, respecto de cómo evalúo y hacia dónde están las dificultades, en la ocupación, en la actividad o en la tarea, o en las tres, ¿no? Y eso va a depender un poco del contexto disciplinar donde se encuentra el terapeuta ocupacional trabajando. Es distinto, por ejemplo, que un terapeuta ocupacional que trabaja en un área de medicina, rehabilitación, en un hospital clínico, y atiende a una persona con accidente cerebrovascular. Eventualmente, probablemente su misión, su evaluación va a estar enfocada en la actividad, en la tarea. Distinto es si una persona posterior a un proceso de rehabilitación inicial pasa después a un centro comunitario de rehabilitación, con base comunitaria, por ejemplo, en donde los objetivos van a estar más ligados a la ocupación, ¿no? Y ahí un poco es la diferencia. Pero eso tiene que ver con los contextos, pero eventualmente es importante que ustedes también tengan claridad conceptual de que nosotros podemos diferenciar diagnósticos, dificultades, disfunciones ocupacionales, problemáticas ocupacionales en estos tres ámbitos, ¿no? Es importante desde ahí entonces cómo el razonamiento opera respecto de cuál va a ser la priorización, cuál va a ser el análisis prioritario respecto de identificar cuál es el aspecto que más se compromete. Por ejemplo, la ocupación la vamos a definir como aporta a la organización longitudinal en el tiempo y esfuerzo en la vida de una persona, ¿no? Así se pudiese definir como una ocupación desde el punto de vista instrumental. Es decir, es un producto continuo. Por ejemplo, la jardinería, el ser estudiante, que representa un rol. Estudiar sería la ocupación, ¿no? Está orientada particularmente dentro de un contexto de vida temporal, que tiene que ver con tener un título universitario durante 5 años. Por tanto, una ocupación significativa, con sentido, significado, en tiempo, que le atribuyen una gran importancia. Establecen roles que están en su vida cotidiana respecto de esto, ¿no? Es algo continuo. Esta ocupación, que es estudiar, ustedes la pueden desengranar en actividades, como por ejemplo, estudiar para socioantropología, razonamiento profesional, neurobiología, biomecánica. Actividades, ¿no? Y finalmente la tarea en concreta, que va a tener que ver con estudiar elementos en concreto, ¿no es cierto?, respecto de cada asignatura. Por ejemplo, en razonamiento profesional, estudiar el apartado de la dimensión de juego, ¿no es cierto? Yo estudio sobre lo que significa el juego, y en particular esa es una tarea, que está enmarcada en una actividad, que es estudiar para razonamiento profesional, que está enmarcada en una ocupación, que es estudiar, ¿no es cierto?, en concreto y en general respecto a la carrera de terapia ocupacional. Entonces, cuando nosotros tenemos al frente a una persona, necesariamente tenemos que hacer esas divisiones conceptuales dentro del razonamiento, ¿sí? Vamos a hacer un análisis respecto de las definiciones sobre disfunción ocupacional o diagnóstico ocupacional, y también una contraparte, ¿no es cierto?, una diferencia respecto de lo que significa la problemática, porque son dos cosas distintas. La disfunción ocupacional es un término que en su origen corresponde al periodo mecanicista de la profesión y se centra en una perspectiva funcionalista y biomédica. Los aspectos de función y disfunción son elementales dentro de los marcos teóricos que acompañan a la disciplina, que no son propios de la disciplina, pero que están, ¿no es cierto?, dentro de un marco histórico y un marco práctico que aún se utiliza en terapia ocupacional. Cuando hablamos, por ejemplo, de términos cognitivos conductuales, cognitivos perceptuales, de neurodesarrollo, biomecánicos, son marcos que hablan desde sus perspectivas, ¿no es cierto?, de noción respecto a una dificultad, respecto de función, disfunción.
Desde aquí, ¿no es cierto?, y en el entendimiento de que la terapia ocupacional se desarrolla desde un planteamiento biomédico mecanicista, que es la primera crisis, ¿no es cierto?, vamos visualizando, ¿no es cierto?, elementos que nos acompañan hasta los días de hoy, ¿no? La disfunción ocupacional, hay un libro de Trondi que se llama Terapia Ocupacional y Disfunción Física, que desde ahí se acuñan y se sacan, ¿no es cierto?, las similitudes respecto de la disfunción ocupacional que también se plantean en la OTA, por ejemplo, pero que están dadas necesariamente desde el ámbito biomédico, ¿no? Desde el ámbito clínico. ¿No? ¿Por qué? Porque está estructurada desde una perspectiva funcionalista. Por tanto, el terapeuta ocupacional, el rol principal cuando habla desde esta perspectiva es precisamente facilitar el engranaje a la máquina funcional del sistema para que la persona pueda volver, ¿no es cierto?, a realizar y participar en ocupaciones que le sean significativas y que aporten también a este engranaje social, funcional, donde podemos, por supuesto, determinar todas las áreas de la ocupación y todas las formas en cómo también separamos a la persona en distintos ámbitos, ¿no? Esto un poco desde la perspectiva ocupacional crítica, pudiésemos visualizar elementos bastante críticos, ¿no?, respecto de cómo también nos convertimos un poco en un brazo bastante positivo y bastante necesario para el sistema social en donde nos encontramos, porque en definitiva facilitamos la independencia de la persona respecto a estrategias que son a partir y a través de la ocupación para facilitar, ¿no es cierto?, el ocuparse y volver, ¿no es cierto?, a ser funcional al sistema, y eso conlleva elementos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del gasto público, desde el punto de vista del gasto de salud, desde el punto de vista de la felicidad y bienestar de la persona. Recordemos que la perspectiva del bienestar también viene, ¿no es cierto?, desde una perspectiva también biomédica, de la OMS, particularmente del área de la salud mental, donde nos definen que eh, tenemos que ser capaces de sobrellevarnos las condiciones naturales y propias de la vida cotidiana. Asumiendo también que el trabajo propiamente tal también es parte de aquí. ¿Cómo negarlo? ¿No? Estamos sumidos en ese ámbito. Por tanto, desde ahí también, y desde una perspectiva funcional, nosotros colaboramos también para fortalecer y favorecer, ¿no es cierto?, estos aspectos relacionados con la independencia y la autonomía. Sin embargo, este concepto evoluciona y actualmente incluye y relaciona aspectos relacionados con el entorno, ocupación, persona. ¿Por qué? Porque necesariamente la disfunción ocupacional, cuando empezamos a entender lo que es el desempeño ocupacional, que esto viene después de los 90, cuando emerge el modelo canadiense en desempeño humano, el modelo de ocupación humana, cuando la ciencia de la ocupación, ¿no es cierto?, se forma en general, empieza a emerger también como esta multidimensionalidad respecto de las conceptualizaciones de ocupación y por ende también del entendimiento del desempeño. A priori y hacia anterior, que es una práctica que yo espero no exista todavía en el mundo de la terapia ocupacional, pero que es muy probable que todavía se materialice, no nos enfocamos solamente en la tarea, ¿no? Nos enfocamos en elementos también mucho más multidimensionales, porque en definitiva desde ahí también conceptualizamos de manera contemporánea la ocupación. Sin embargo, en contextos clínicos, en contextos más biomédicos, probablemente también se necesite, por las condiciones también de la persona respecto de su evolución, por ejemplo, en un trastorno neurológico, en un accidente cerebrovascular, elementos también más básicos de trabajo, ¿no? Y ahí también ese ámbito de la terapia ocupacional se hace necesario. Si bien nosotros, como gremio, como profesión, todavía hablamos de disfunción ocupacional, hay un término que se empieza a acuñar a partir del 2010 que se llama problemática ocupacional, y que la podemos encontrar particularmente desde los autores de Terapia Ocupacional Sin Frontera, que son Frank Cronenberg, Salvador Simón, Nick Pollard, quienes paulatinamente empiezan a incorporar la palabra problemática ocupacional para señalar precisamente alteraciones que tienen que ver con la disfunción. No estamos hablando de disfunción, estamos hablando de problemática. Y hay una diferencia semántica importante. Y esta tiene que ver con que tiene su origen central en el aspecto biopsicosocial de la ocupación y por ende del bienestar. Ya no solamente analizamos la persona de una perspectiva de función-disfunción, sino que entendemos que los problemas relacionados con la ocupación responden a un conjunto de problemas, ¿no? Por eso se llaman problemática. La problemática, su definición es conjunto de problemas. Y esta problemática, ¿no es cierto?, ocupacional, necesariamente tiene que ver con los supuestos teóricos conceptuales de la ocupación. Por eso es importante también aterrizarnos respecto de cómo vamos entendiendo la ocupación a este momento y cómo la vamos también develando respecto del análisis en la vida de otra persona cuando llega a un contexto de rehabilitación, un contexto comunitario, un contexto de salud y necesita ayuda y necesita apoyo para poder facilitar su vida, para poder generar un estado de bienestar, ¿no?
Bueno, la problemática ocupacional es una definición contemporánea, tiene su origen en el aspecto biopsicosocial de la ocupación y por ende del bienestar, reconoce la multidimensionalidad de las dificultades que pueden estar dadas tanto desde el entorno como del aspecto más sistémico, político, social. Da paso y da pie a poder establecer una variante respecto también de la identificación de las nociones, ¿no es cierto? Y eventualmente ya no vamos a hablar de función-disfunción, ¿no? Ocupacional de las estructuras corporales, sino que también podemos entender una problemática ocupacional dada netamente desde los contextos, ¿no? Entonces va a ser interesante también cómo ahí podemos visualizar para un mismo caso distintas problemáticas ocupacionales. Y eso necesariamente va a tener que ver con la noción de la persona que evalúa, y la cultura y los valores, ¿no? Y el razonamiento que esa persona va a realizar dentro de un contexto de trabajo en terapia ocupacional. Así podemos tener, ¿no es cierto?, problemáticas ocupacionales que van a visualizar aspectos más desde las áreas de la ocupación, por ejemplo, para este último caso número 2 de artrosis, ¿no es cierto?, o bien se van a extrapolar, ¿no es cierto?, a elementos sociales de barreras arquitectónicas para evidenciar, ¿no es cierto?, que finalmente existe una disfunción o existe una problemática ocupacional relacionada con una alteración en el desempeño producto del sistema o producto del ambiente, ¿no? Producto de las condiciones contextuales en las que está inmersa el usuario. Desde lo semántico entrega mayor rango de acción de la terapia ocupacional en sus diversos contextos, ¿no? Permite el advenimiento de las terapias ocupacionales, básicamente, no de una sola forma de terapia ocupacional que es más causativa, es más mecanicista, es más propia de lo biomédico. Entonces, nosotros estamos hablando de problemática ocupacional, y cuando hablamos entonces de problemática ocupacional, necesariamente estamos evidenciando entonces esta multidimensionalidad de dificultades en donde va a depender de la perspectiva del observador, en definitiva, cómo yo voy a evaluar y cuál va a ser mi foco de atención y por ende mi parámetro de control respecto de la problemática de la persona, ¿no? Y esto yo lo he hablado con los distintos grupos en forma individual, ¿no es cierto? Como, ¿cuál es el parámetro que ustedes visualizan? ¿Cuál es el rango, ¿no? Están las áreas de la ocupación, están en los intereses, están en la historia ocupacional, por tanto en el contexto, en el lugar donde la persona se desarrolla. ¿Cuál es la problemática principal que se evalúa desde, ¿no es cierto?, un contexto libre? Porque aquí no estamos situados desde ningún aspecto, ¿no?, desde ningún contexto institucional. Nosotros somos terapeutas que estamos evaluando así a priori los que nos sale a nosotros, ¿no es cierto?, como curso, respecto de lo que vamos evidenciando desde el desempeño ocupacional y desde las características personales de la persona. Y no lo estamos visualizando como usted, terapeuta ocupacional de un centro de rehabilitación, de un centro comunitario o de un contexto en particular de terapia ocupacional, ¿no? No lo estamos situando desde ahí, ¿no? Eso ya viene más adelante, sino que ahora lo estamos situando desde cómo nace. Y eso también da pie a entender cómo opera también nuestra propia lógica, ¿no? Nuestro propio razonamiento profesional, que como hemos visto y hemos entendido en la teoría, tiene mucho de personal, por supuesto, de cómo yo me construyo. Es importante referir entonces que desde aquí la diversidad de opciones son súper necesarias de evidenciar, ¿no? Tanto en estos ejercicios que estamos haciendo semana a semana, como también probablemente en la articulación de los distintos razonamientos. Y está bien que así sea. Lo importante de esto es que sea lógico, ¿no? Y en esa lógica es donde ustedes deben entender elementos que son básicos dentro de la construcción de cualquier producto relacionado con la pesquisa de una necesidad, la pesquisa de un problema en un ámbito, ¿no es cierto?, de trabajo en salud. Porque va a ser esta lógica la que va a dar el hilo conductor respecto de, bueno, yo identifico necesidades, pero en la problemática puse algo nada que ver respecto de lo que evidencié. Eso está mal. Eventualmente la problemática va a sintetizar de forma máxima y disciplinarmente todo lo que yo he descrito con anterioridad. ¿Sí? Bueno, hablar del informe de evaluación en terapia ocupacional también me pareció atingente a propósito de las revisiones que hemos hecho en los informes, principalmente porque, bueno, lo voy a leer, ¿no? El documento de presentación, el informe de evaluación en terapia ocupacional es un documento de presentación profesional que da cuenta del razonamiento que uno tiene, en base al análisis de los diversos factores que influyen en el desempeño ocupacional de una persona. Se enfoca en la descripción sobre la inhibición, restricción, limitación y o sobreexposición en la participación o ocupaciones significativas de una persona o de una comunidad. No está limitado solamente al individuo. Tenga esta una condición de salud favorable o no, ¿no? ¿Estamos ante la presencia de una enfermedad o no? ¿Por qué? Porque entendemos que la problemática ocupacional y por ende el informe de evaluación es multidimensional.
a fin de proponer un plan de trabajo que apunta a desarrollar un estado de bienestar. Finalmente, el enfoque principal de este informe evaluativo, ¿no es cierto?, de esta primera parte en terapia ocupacional, que la vamos a seguir profundizando en la próxima asignatura del próximo año, o lo van a seguir acompañando, porque ya es tiempo de que se sumen otros colegas también a la construcción profesional de su razonamiento. Lo van a seguir viendo en la asignatura de evaluación en terapia ocupacional, pero de manera mucho más específica, ¿no? Aquí vamos a sentar las bases generales que nos permitan situarnos respecto de cómo lo estoy abordando, desde dónde lo voy a ver. Y finalmente, como les decía, este informe de evaluación lo que va a apuntar en definitiva es a que desarrollemos un estado de bienestar en la persona, ¿sí?, a través de la ocupación. Eso ya es otra parte del proceso en terapia ocupacional. Pero esa es la importancia también de esta evaluación. Da las directrices concretas, específicas hacia dónde yo debo apuntar mi trabajo, la temporalidad de mi trabajo, los objetivos y las estrategias que voy a utilizar. Todo está dado y todo ese insumo, ¿no es cierto?, que viene en el plan de intervención, me lo entrega la evaluación. Por eso es un ámbito muy importante que en este programa de asignatura, o en este programa de carrera, lo visualizamos en 2 semestres y en el próximo semestre, en el nivel que ustedes ya integran, terminan bachillerato y ingresan ya de lleno a ámbitos más del hacer en terapia ocupacional, y su primera asignatura disciplinar es evaluación en terapia ocupacional, más 3 enfoques o 3 ramos de enfoques biomédicos, ¿no? Y eso tiene una lógica también. Eso. Bueno, lo que nos convoca, ¿cómo articular una problemática ocupacional? Como les he comentado, la problemática resulta a partir del análisis y la priorización de las dimensiones que constituyen el proceso de evaluación de terapia ocupacional. ¿A qué me refiero con priorización? Básicamente es como establecer este parámetro respecto de, bueno, si yo evidencio que existe una alteración desde las funciones corporales, como la artrosis, la artritis, que causan deformidad, que presentan dolor crónico, que presentan un sinnúmero de limitantes fisiológicas, por supuesto que el desempeño ocupacional se va a ver absolutamente, ¿no es cierto?, afectado, alterado. Sin embargo, siempre va a haber un parámetro, ¿no es cierto?, respecto, o una priorización respecto de qué es lo más importante que eventualmente yo como terapeuta puedo evidenciar para posterior, ¿no es cierto?, poder trabajarlo. Yo no puedo poner un informe, bueno, el terapeuta, el usuario tiene su desempeño ocupacional alterado completo, punto. No puedo, porque significaría trabajar todos los ámbitos y las aristas de la vida, y eso, desde un punto de vista profesional, no es plausible, ni desde los recursos humanos, materiales, arquitectónicos, ni tampoco es posible ni plausible desde el punto de vista del tiempo, ni del vínculo terapéutico que se pudiese generar. Tenemos que priorizar, y esa priorización, ¿cómo se va a ver? Vamos a ver. Bueno, finalmente nosotros tenemos dimensiones que, bueno, invito a que puedan revisar en CIBEDU, que van a estar acumuladas ahí en PPTs en particular, porque a varios grupos les tocó la misma dimensión, y por tanto voy a agrupar cada PPT y las voy a dejar para su propio análisis. La podemos discutir en algún momento al final de la clase del próximo lunes, pero la idea es que ustedes lo puedan leer y desde ahí podamos generar esta conversación. Tenemos entonces dimensiones relacionadas con antecedentes sociofamiliares, antecedentes clínicos, evaluación de funciones corporales, historia ocupacional, patrones de ejecución, áreas ocupacionales. También faltó por ahí contexto, ¿no es cierto?, de las diversas áreas. ¿Y esto qué va a posibilitar en definitiva? Básicamente, toda esta organización de dimensiones va a permitir que nosotros podamos identificar cuáles son las nociones más específicas respecto de la necesidad que tiene la persona para poder implementar un plan de acción. Y esto nos los va a entregar necesariamente la historia ocupacional, los patrones de ejecución, ¿no? Es decir, todo aquello que constituye la primera entrevista, el acercamiento, el vínculo, el conocer a la persona. Si eventualmente yo sé que un dolor crónico es atribuible, ¿no es cierto?, y podemos identificar alteraciones en todas las áreas del desempeño ocupacional, en todos los ámbitos de la vida de la persona, va a ser la persona, a partir de su relato y su narrativa, y esto nos adentra un poco a la unidad número 3, respecto de cómo eventualmente nosotros también priorizamos respecto de lo que necesitamos hacer con ese usuario. Recordemos que los objetivos, el planteamiento de los objetivos siempre es consensuado con el usuario. Nunca es, bueno, yo a partir de la evaluación que yo hago contigo voy a establecer estos resultados. No. Nosotros a partir de la evaluación que hacemos, del significado y sentido de la entrevista, el vínculo que desarrollamos, vamos a posterior a develar esta problemática ocupacional con el usuario, y desde ahí vamos a construir objetivos en conjunto, ¿sí? Si esta problemática ocupacional no le hace sentido a la persona, significa que nuestro análisis no corresponde, ¿sí? Pero eso es algo que vamos a evidenciar y vamos a trabajar más adelante.
Hoy día lo que nos importa básicamente es tener esos conceptos claros, ¿no es cierto? Y poder entrenar esta lógica de razonamiento, y particularmente su redacción. Todos estos elementos nos van a llevar a la síntesis ocupacional, que no es más que un resumen que ustedes deben ser capaces de poder desarrollar y elaborar a partir, ¿no es cierto?, de la síntesis de no más de 300 caracteres. Digo no más de 300 caracteres porque, o 300 palabras, porque es como homologar un abstract, ¿no? Un abstract de cualquier publicación científica. Y un poco también es el ejercicio al finalizar un poco la carrera dentro del seminario título, que ustedes sean capaces de sintetizar la información de tal manera que también puedan escribir temas teóricos y puedan también publicar en ese sentido. Y aquí también no es diferente. La síntesis ocupacional, por ende, es un gran resumen prioritario respecto a todos los antecedentes que son relevantes para construir una problemática ocupacional. Y aquí es donde todos los aspectos que yo identifico que son sensibles y que pueden afectar el desempeño y que son propios, ¿no es cierto?, y tienen sentido y significado para la persona, yo los tengo que poner en la síntesis ocupacional. Si hay aspectos que yo expongo en la síntesis, pero que no están en ninguno de estos ámbitos, el informe no tiene coherencia. Por tanto, es un informe mal hecho. Al contrario, ¿no es cierto? Si yo identifico temas absolutamente importantes, tanto en antecedentes sociofamiliares como en la historia ocupacional o en la dimensión que sea, y no lo establezco, ¿no es cierto?, desde ese punto de vista en la síntesis ocupacional, tampoco tengo una coherencia. Entonces, esa lógica la van a entender ustedes en la medida que puedan conocer un usuario, su historia de vida y las diferentes características que conforman una persona y particularmente el desempeño ocupacional que presenta. Muy bien, aquí podemos ver distintas reacciones de problemáticas ocupacional. Voy a leer, ¿no? Y aquí hay una propuesta también a propósito de aquello. Tenemos, por ejemplo, una que dice, para el usuario, el tener artrosis perjudicó su participación ocupacional desde sus ocupaciones significativas como el atletismo o incluso su trabajo. Su problemática fue resuelta por medio de sesiones y técnicas de manejo de dolor. Está bien estructurada desde el punto de vista de la participación, ¿no es cierto? Y también establece elementos relacionados con productividad y con intereses, ¿no? Y está dado, tiene elementos de ocupación. JL a los 22 años fue diagnosticado de artrosis por desgaste cardíaco de rodilla derecha con dolor crónico. Se le indicó cirugía como única solución, a lo cual no accedió ya que encontró una solución más apropiada para él a través de ocupaciones de educación y trabajo. Aquí un poco establece, ¿no es cierto?, esta problemática, elementos que tienen que ver con el interés y cómo la persona ha logrado desarrollar estrategias para poder, de alguna manera, sobrellevar su enfermedad. Esta problemática de acá, vamos a rayarla. Aquí. El dolor de la rodilla le dificultaba a Joaquín realizar sus ABD y le impedía ejercer su ocupación significativa de atletismo. Concreto. ¿Sí? Y bastante bien estructurado, porque hay elementos desde el discurso que apoyan esta tesis y esta problemática ocupacional. Problemática ocupacional. Aquí, importante, siempre sacar esto, ¿no? Esto es como para efectos de orientación de ustedes. Y bueno, siempre también tener, bueno, la estructura del informe siempre tiene que ser muy formal, ojalá todo muy justificado, con el mismo tamaño de fuente, sin diferencia de fuente, de tamaño o de tipo de letra. Y claro, cada cosa que uno le pone como orientación, ustedes las deben sacar. ¿Sí? Problemática ocupacional. Persona de 36 años con artrosis en el cartílago de la rótula derecha desde los 22 años, afectando directamente a sus actividades cotidianas, instrumentales y ocupaciones significativas. El usuario presenta dolor crónico, pero con un manejo innovador respecto a su dolor. Bastante cercano a lo que pudiese ser una problemática ocupacional en un contexto de trabajo, ¿no? Identifican elementos, bueno, y todos, por eso también están seleccionados. Cuando le diagnosticaron artrosis, el usuario sufrió una gran problemática debido a que tuvo que dejar el atletismo, ya que esto le afectaba a su rodilla y su cuerpo y no le permitía realizar este deporte. Esto le afectó de gran manera, ya que el atletismo era su ocupación significativa. Sin haber tenido una noción clara, ¿no es cierto?, una directriz respecto a la problemática, pudieron lograr, ¿no es cierto?, evidenciar elementos que son propios del desempeño, ¿no?, que tienen que ver con contexto, que tienen que ver con temporalidad, que tienen que ver con personas, que tienen que ver con ocupación. Por tanto, los felicito, las y los felicito respecto del abordaje de este tipo de elementos, porque claramente es lo que estamos buscando. Ahora, solamente como para poder tener un ejemplo, no significa que tampoco sea la adecuada, pero eventualmente nos acerca. ¿Y por qué? Porque la noción de la construcción de la problemática es algo un poco más elaborado que vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, a medida que vayan pasando también otras asignaturas y donde también tengamos como una equivalencia con un poco el contexto comunitario real, ¿no?, o el contexto real. Es decir, a partir, por ejemplo, de las prácticas que vienen del próximo semestre.
¿Cómo puede ser una problemática? JL, ¿por qué JL? Porque eventualmente en el informe, en principio, nosotros ponemos el nombre y ya para la problemática la idea es abreviar también como para resguardar un poco la identidad. Nosotros esta problemática la podríamos compartir, ¿no es cierto?, en la medida que también los nombres le ponemos solamente las iniciales. De 36 años con diagnóstico de artrosis de larga data. Aquí yo estoy dando estoy indicando respecto de que una persona que por lo menos tiene más de 5 años respecto de esta condición. ¿Dónde están los detalles? En el informe o en la síntesis ocupacional, ¿no? La problemática en concreto se debe ocupar de temas más relacionados con la ocupación y con el desempeño ocupacional per se. En rodilla derecha. Muchos hablan del desgaste, ¿no? La artrosis es eso. La artrosis es una inflamación, ¿no es cierto?, de la articulación de la cápsula sinovial a propósito de un trauma repetitivo que puede darse a partir de un roce por malformaciones musculoesqueléticas o por un sobreuso de la articulación. Por tanto, hablar respecto de desgaste es redundante. Eso lo profundizamos en antecedentes diagnósticos. Ahí podemos evidenciar cuestiones más patognomónicas respecto a la condición o también propias, ¿no es cierto?, de la sintomatología o la clínica que presenta la persona. Presenta restricción en la participación de ocupaciones. Aquí es donde nosotros evidenciamos respecto a lo que hablábamos arriba, ¿no? Que tiene que ver un poco con los diagnósticos, difusiones ocupacionales, un poco también volvemos a sacar elementos que son más cotidianos y más históricos de la terapia ocupacional, pero que nos sirven para establecer esta también problemática. Y cuando hablamos de restricción, podemos plantearnos desde la limitación, restricción, inhibición de ocupaciones, en la participación de ocupaciones, ¿no? O como también de la ausencia o la sobreexposición, ¿no? que va también a identificar distintos ámbitos, ¿no? Dado, por ejemplo, desde la justicia ocupacional, entendemos que una sobreexposición a una ocupación que no tiene sentido, le llamamos de cierta manera alienación, ¿no? Pero cuando hay una ausencia, hablamos de deprivación. Por tanto, también hay elementos que podemos utilizar desde estas nociones conceptuales que hemos pasado en ramos anteriores. Ahora es el momento de poder evidenciarlo, ¿no? Y eso va a depender de cada uno de ustedes. Recuerden, no es una receta, ¿no? No es una receta tácita, es una estructura axial que ustedes, en la medida que comprendan y vayan como aceptando ciertas concepciones teóricas, van a ir armando. Por tanto, para un solo caso podemos tener problemáticas totalmente distintas. Lo importante es cómo lo presento en mi informe, cómo lo sintetizo y cómo lo redacto en mi problemática ocupacional. Presenta restricciones en la participación de ocupaciones vinculadas a actividades básicas de la vida diaria instrumental, actividades básicas, actividades de la vida diaria básicas y productivas y de esparcimiento, lo que afecta en forma significativa su desempeño ocupacional y bienestar, ¿no? Desde el relato, desde lo que nos habla la persona respecto de lo que ha significado la artrosis, desde su desarrollo personal, ¿no es cierto?, en el atletismo, que tenía que ver con una proyección laboral, productiva, ¿no es cierto?, a poder, ¿no es cierto?, hoy día retransformar su vida y ser básicamente un activista en base al desarrollo de estrategias que él mismo ha hecho. Eso a mí, yo lo puedo establecer como factor protector, que puedo, ¿no es cierto?, favorecer desde mi plan de trabajo. Pero lo que a él realmente le afecta hoy día tiene que ver con elementos también relacionados con la actividad instrumental, ¿no es cierto?, actividades básicas de productividad, porque probablemente lo que tiene que ver con el ser youtuber no necesariamente le puede entregar sumas de dinero importantes, por tanto también hay elementos ahí que podemos evidenciar y podemos también trabajar desde la terapia ocupacional. Y también desde el esparcimiento respecto también de la construcción de la identidad que tenía esta persona en función también de sus intereses, ¿no?, y su significado. Entonces ahí pudiese manejarse y ahí pudiésemos, a propósito, ¿no es cierto?, del entendimiento de cada problemática, que en general eran similares, podemos redactar una problemática que un poco responda a las necesidades o responda a lo que se busca dentro de este proceso lógico de informe de evaluación. Ante cualquier duda respecto a esta clase o respecto de este tema en particular, envíenme correo, conversemos a través de ese medio, porque también es una manera importante de poder relacionar, ¿no?, y de poder también ustedes resolver, ¿no es cierto?, dudas que puedan tener en este ámbito. Ya algunos estudiantes han enviado correo pidiendo tutorías también para poder comprender mejor este ámbito. Entonces, a quien tenga mucha dificultad, también los invito a que puedan establecer esta tutoría extra por si se necesita.
Muy bien. Y con esto terminamos esta como pequeña articulación respecto a lo que significa una problemática ocupacional. Va a haber bibliografía en CIDEDUC relacionada con esto, en inglés, por supuesto, y también otros que, que ya también están dentro de bibliografías anteriores, que nos van a dar un poco como ideas respecto de cómo se evalúa en ciertos ámbitos. Bueno, revisen el CIDEDUC los PPT de las dimensiones, porque ahí también están, y la idea de esto era poder conversar en clase y poder llegar, ¿no es cierto?, a esta misma conversación, pero previo al análisis de dimensiones, en donde ustedes iban a exponer y iban a compartir su búsqueda, ¿no? Que tenía un fin en particular, que es conocer, solo eso, ¿sí? Conocer cómo se evalúa. No vamos a profundizar, porque no es el fin de esta clase, ni de esta asignatura, en los mecanismos de recolección de la información como pauta estandarizada. No vamos a profundizar en eso, pero sí es importante conocerlas en general. Así que eso, que tengan una buena tarde, una buena noche o un buen día. Nos vemos pronto.